Buenos días, apreciados estudiantes del curso Lineamientos para la oferta de servicios de la UNAD. Mi nombre es Elsa Rangel y en nombre del grupo de tutores encargados de este curso estamos colocando a la mano de ustedes una herramienta muy útil para que permitan la elaboración de su evaluación final. Desde el viernes pasado les estábamos comentando que únicamente de la convocatoria seleccionada tomaran los estudios previos como referencia para el desarrollo de todos los puntos solicitados. Es decir, que ustedes no van a seleccionar una convocatoria que no tenga estudios previos. Adjunto a este video también les vamos a incluir una plantilla para que diligencien la evaluación, esto buscando que ningún estudiante desgaste su tiempo enviando información que no se solicita. Tal cual, usted debe enviar su evaluación final en el documento que se detalla adjunto a este video. No será recibida ninguna evaluación que venga en un formato diferente a este que estamos presentando, sin excepción alguna. El plazo para la presentación se ha extendido hasta el 5 de septiembre de 2013 hasta las 23:55 p.m. Las demás instrucciones quedan igual según nuestra guía de evaluación final. En el foro pueden interactuar con sus compañeros aclarando dudas, lo mismo que aclaran las dudas también con su tutor. Por favor, envíe un solo y único trabajo final, no envíe parciales, sino únicamente su evaluación final. Acá estamos viendo una parte de la plantilla. Y vamos a proceder a explicarles detalles importantes en la realización de su evaluación final. El marco de referencia es lo que nos permite ubicar el proyecto inicialmente. Es el primer contexto que le vamos a dar al proyecto. En el marco de referencia explicamos el por qué, qué buscamos con él, el ámbito, es decir, en dónde se va a desarrollar ese proyecto, qué población vamos a beneficiar, asimismo la cobertura y el tiempo que vamos a demorarnos haciendo el proyecto. En la parte de actores es quiénes actúan, quiénes están participando, quiénes son participantes directos, cuáles son los participantes indirectos y quiénes finalmente van a estar en el desarrollo o la ejecución del proyecto. Y los recursos tienen que ver obviamente con lo que gastamos a nivel de aspectos técnicos, equipos, herramientas, a nivel físico, las instalaciones, a nivel económico, los recursos que vayamos a usar y obviamente en la parte técnica también está el personal. Para el análisis de la realidad necesitamos que se haga una buena lectura del pliego de condiciones para que puedan tomar claramente de ahí, puedan inferir información referente al tipo de proyecto que se va a hacer, en dónde se puede buscar la información fuente del proyecto, qué tipo de análisis se han realizado en la zona para poder formular el proyecto y para poder caracterizar la necesidad de esa comunidad, para que se puedan mirar los antecedentes de qué generó la situación problemática y a su vez para revisar si existen o no algunas intervenciones previas y los resultados de las intervenciones previas para poder nosotros mejorar en la propuesta que vayamos a presentar. El punto C, la definición de destinatarios, deben recordar que existe población directa, indirecta, población excluida, perjudicada, deben tener una buena caracterización de la población porque a futuro la población perjudicada puede inferir en los resultados del proyecto. O la población beneficiada puede sentirse que lo que estamos aplicando no corresponde a su realidad. Por eso hay que caracterizar bien la parte de beneficiarios. Este cuadro es muy sencillo, simplemente decimos cuánta población beneficiada hay, qué tipo de población voy a manejar, qué cantidad de personas hay en esa población. Indistintamente si son hombres, mujeres o niños, cuánta población se va a beneficiar o va a ser directa, indirecta o qué población va a ser excluida. El árbol de problemas y el árbol de objetivos. Recordemos que para poder generar el árbol de problemas hay que mirar la situación que nosotros estamos observando y que existe en la comunidad, la falta de una construcción o la falta de infraestructura no es un problema. Hay que tener claro que una cosa son las necesidades de la comunidad y otra cosa son los problemas que tiene. La comunidad puede necesitar un hospital,
Pero el problema no es la falta de hospital, el problema es la cantidad de muertes que se están presentando por no tener programas de salud. En el caso que estamos manejando nosotros puede haber falta de entidades que no permitan el acceso al microcrédito, pero el problema no es que no haya acceso al microcrédito, el problema es que existen mujeres con proyectos productivos que no tienen ese acceso o que tienen esa restricción en la banca tradicional. Cuando ya tenemos claro cuál es el problema, nosotros empezamos a mirar inicialmente qué causa el problema. Las causas del problema las ubicamos en la parte inmediatamente inferior al problema. Entonces, una de las causas es que la educación financiera de las mujeres que tienen proyectos productivos es baja, que existe baja oferta de la demanda de productos como microcrédito, es decir, no hay entidades financieras que tengan acceso a microcrédito o que permitan el acceso a microcrédito, que hay falta de marco normativo, es decir, la alcaldía o las gobernaciones no saben que los microcréditos pueden ser herramientas de desarrollo económico local y que la mayoría de las mujeres trabajan de manera independiente, solas, no se asocian. Sabemos que los proyectos son más focalizados o se pueden focalizar de mejor manera para las organizaciones, para las comunidades que estén estructuradas en asociaciones. Después de que hemos determinado cuáles pueden ser las causas iniciales o primarias, pasamos a los efectos, es decir, a la parte azul. Entonces, ¿cuál es el efecto de que no tengamos nosotros mujeres preparadas en el campo educativo? Ubicamos las causas en la parte de abajo y ubicamos la relación del efecto en la parte de arriba. Los efectos de no tener una educación financiera adecuada para el manejo de esos dineros, esos microcréditos. Existen altos niveles de endeudamiento con prestamistas informales con altas tasas de interés. Otro efecto de no tener educación financiera es que tenemos una baja capacidad de pago del pequeño productor y de igual manera no tienen la capacidad de ellos de discriminar cuáles son los recursos que deben separar de sus ingresos mensuales para poder responder por las deudas que han adquirido. Tienen inadecuado manejo de finanzas. Cada una de las causas que abajo se relacionaron en la parte rosada de la matriz de problemas tiene arriba su correspondiente efecto. De esta manera, el árbol de problemas queda construido con el problema ubicado en la parte central, las causas de ese problema en la parte inferior, de manera jerárquica, las causas. Y si nos miramos en las causas, la educación financiera de las mujeres con unidades productivas es baja, es causada por el deficiente manejo de los microcréditos por parte de los beneficiarios, que a su vez es causado por la falta de desarrollo de módulos enfocados a lo que es el microcrédito como una herramienta para reducir la pobreza. Todas estas causas están, a su vez, hay que mirar qué las está provocando y las vamos jerarquizando hacia abajo. Aquí tenemos en esta parte ya las causas determinadas y en la parte de arriba miramos los efectos de esa causa en el problema. Y lo mismo, tenemos alto nivel de requisitos y comprobantes de solvencia para entrar al sector financiero. Eso a su vez nos genera baja productividad, que a su vez también nos está haciendo el efecto de un bajo grado de credibilidad de la generación de sostenibilidad de recursos por parte de los beneficiarios, que a su vez nos está generando como efecto bajo nivel de desarrollo y crecimiento de las actividades productivas en la región. Pues en la medida en que vayamos consiguiendo el efecto, vamos mirando este efecto de acá, qué lo causa, qué es esto, este efecto, lo que genera esto, eso se genera por este efecto, y finalmente el gran efecto de todas esas causas es que existe un bajo grado de acceso al microcrédito como una herramienta de desarrollo económico para reducir la pobreza de las poblaciones que cuentan con proyectos productivos. De esta manera terminamos de generar nuestro árbol de problemas. Otra parte importante en este punto cuarto es el árbol de objetivos. Como lo indica la guía, el árbol de objetivos es sencillamente trasladar la información del árbol de problemas en forma positiva. Si yo tenía aquí un problema, ese problema va a ser la situación deseada a futuro y yo voy a decir que existen organizaciones de mujeres con proyectos productivos que tienen acceso al microcrédito en el municipio de Raudalitos. ¿Cuáles serían en ese orden de ideas los
medios para que yo diga que existen esas organizaciones. ¿Por qué? Porque la educación financiera de las mujeres con unidades productivas es alta. ¿Por qué? Porque existe una oferta de demanda de productos de microcrédito en la región, porque existe un marco normativo que permite el acceso al microcrédito y porque la mayoría de las mujeres del municipio trabajan en una forma asociativa sus iniciativas productivas. Obviamente, como ya estamos viendo, aquí en el árbol de objetivos, esos medios nos llevan a ver que es posible que exista educación financiera en las mujeres porque hay un adecuado manejo de microcrédito. ¿Y por qué hay un adecuado manejo de microcréditos? Porque hay un adecuado número de módulos enfocados a capacitar sobre los microcréditos. Cuando ya tenemos establecidos los medios de esa situación deseada, pasamos a formular los fines. Los fines se generan de los efectos y es la misma lógica. Una vez generado la situación deseada, una vez establecidos los medios, pasamos a formular los fines, y los fines es básicamente formular en positivo lo que teníamos en negativo acá. Así generamos el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Si es necesario que en los fines tengamos que reorganizar algunas de las afirmaciones realizadas aquí en la parte de efectos, lo podemos hacer. Lo importante es que en los fines quede claramente establecido que esos efectos detectados en los problemas finalmente van a ser el horizonte o va a ser lo que nosotros vamos a lograr al desarrollar el proyecto. ¿Cómo se genera o cómo se determinan las actividades y los componentes a partir del árbol de objetivos? Los componentes están siendo tomados o están siendo determinados porque es la información que va ubicada inmediatamente después de la situación deseada. Entonces, tenemos que existen un marco normativo para el acceso a microcréditos. Cuando ya finalmente redactamos ese componente queda de la siguiente manera. En el municipio de Raudalitos está en ejecución un marco normativo para el acceso al microcrédito. Este es el componente que tiene que ver con esta situación o este medio formulado acá. Tenemos un componente que se denomina Se cuenta con financiamiento de proyectos liderados por mujeres. Ese componente está determinado con esta situación. Existe una oferta existe una alta oferta para la demanda de microcréditos. La parte que dice la educación financiera de las mujeres con unidades productivas es alta, generaría el componente que dice las competencias financieras de las mujeres organizadas responden a las exigencias para el acceso al microcrédito. Entonces, una vez identificadas este nivel posterior a la situación deseada, formulamos nuestros componentes y las actividades son generadas por estos medios secundarios que hemos determinado. Entonces, para poder generar un marco normativo debemos implementar inicialmente. Para implementar el marco normativo, hacia abajo empezaríamos a mirar, hay que diseñar un marco normativo. Para diseñar el marco normativo habría que revisar la norma. Y de esta manera generamos las actividades y subactividades de cada uno de los componentes. Pasamos a la formulación de objetivos. Como ustedes recuerdan, en la guía se explica claramente cómo se formulan o cómo se deben definir los objetivos del propósito en la matriz de marco lógico y a su vez los objetivos de los componentes. El ejercicio aquí, a partir de los componentes que hemos determinado, es empezar a generar esos objetivos. Para poder generar esos objetivos vamos a hacer el ejercicio de transferir la información del marco lógico, del árbol de objetivos al marco lógico. Como recuerdan, en la guía se les dio la instrucción. Pasamos de los fines a la finalidad en el marco lógico, del objetivo al propósito, de los medios directos a los componentes y de los medios indirectos a las actividades. Con el árbol de problemas veríamos la situación así. Bueno, entonces vamos a mirar la transferencia de la información a la matriz de marco lógico desde el árbol de objetivos. Entonces, como hemos dicho, aquí está el árbol de objetivos. El árbol de objetivos está conformado por los medios, la situación deseada y los fines. El fin, el campo que en la matriz de marco lógico se denomina fin,
En el punto donde nosotros queremos, en el campo que necesitamos que la matriz del marco lógico vaya ubicada la información inicial es el fin. El fin. Aquí tenemos todos estos fines. La idea es que leyendo todos estos fines, leyendo esta parte de acá, logremos una sola idea general de lo que debería ser el fin de ese proyecto. Podríamos decir que en el ejemplo que venimos desarrollando, el fin del proyecto de microcrédito sería contribuir a la sostenibilidad financiera de la población en la región. Independientemente de que hayamos dicho que hay poco crédito, que hay mucho crédito, que estamos educados, que no estamos educados, que exista acceso al microcrédito, el fin último de este proyecto es contribuir a la sostenibilidad financiera de la población en la región. Siempre el fin del proyecto debe ser tendiente a la sostenibilidad del mismo. Sostenibilidad para generar un bienestar, que en este caso sería sostenibilidad financiera en la región a partir del proyecto. El propósito lo tomamos de lo que es la situación deseada. Teníamos en nuestro árbol de objetivos que la situación deseada es: existen organizaciones de mujeres con proyectos productivos que tienen acceso al microcrédito en el municipio de Raudalitos. El propósito tiene que enmarcarnos todo el proyecto. A partir de esta situación deseada, nuestro propósito será que las organizaciones de mujeres del municipio de Raudalitos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad consolidan proyectos productivos. ¿Por qué? Aquí estamos determinando que deben ser iniciativas productivas en el grupo o en el marco de una organización que está ubicado en el municipio de Raudalitos, que es lo que hemos venido determinando, que son mujeres que son en condiciones de vulnerabilidad, porque es obvio, no podemos nosotros generar proyectos que generan bienestar para una comunidad cuando la comunidad tiene satisfechas todas sus necesidades. Por eso la condición de vulnerabilidad. Y obviamente, como estamos hablando de un proyecto productivo, tienen que ser mujeres del municipio, organizadas, con condición de vulnerabilidad y que además ya tengan proyectos productivos andando. Esto es el propósito, y el propósito parte de nuestra situación deseada. Lo que tiene que ver con los componentes, saldríamos de los medios. Todas las condiciones determinadas inmediatamente debajo de la situación deseada terminan siendo resultados o componentes. Todas las situaciones en la base de la parte de medios terminan siendo nuestras actividades. Entonces, trasladando la información en resultados o componentes, tendríamos que en el municipio de Raudalitos está en ejecución un marco normativo para el acceso al microcrédito, que se cuenta con un financiamiento de proyectos liderados por mujeres, que las organizaciones de mujeres comprometidas están trabajando en equipo y liderando proyectos productivos, y que las competencias financieras de las mujeres organizadas responden a las exigencias para el acceso al microcrédito. Esos son nuestros resultados o componentes. Los resultados o componentes, a su vez, están soportados en una serie de actividades. La primera actividad, como decíamos anteriormente, se implementa el marco normativo en el municipio de Raudalitos, pero para poderlo implementar hay que revisar toda la legislación de los municipios, hay que consolidar una propuesta de marco normativo, hay que diseñar la propuesta de marco normativo, hay que aprobar por parte de los consejos municipales o del consejo municipal la propuesta de marco normativo para ahí sí finalmente implementar el marco normativo en el municipio de Raudalitos. Si vamos a hacer la parte de proyectos, que se cuente con proyectos financieros, con financiamiento de los proyectos productivos, hay que hacer que se vinculan las entidades financieras que permitan el acceso al microcrédito. Pero eso es cómo se vincula. Primero, detectamos cuáles son las entidades financieras. Segundo, proponemos o exponemos o socializamos nuestra propuesta. Tercero, pactamos cómo serían las condiciones para que esta población vulnerable acceda al microcrédito. Y por último, vinculamos las entidades al proyecto. De esta manera, con los otros dos componentes vamos generando las actividades y las generales que nos van a llevar a cumplir estos componentes o resultados. En el sexto punto, identificación de riesgos del programa o proyectos mediante el cual se busca resolver problemas. Para poder hacer esto, nosotros tenemos que trasladar, una vez trasladada nuestra información del árbol de objetivos a la primera columna del marco lógico, empezamos a diseñar indicadores,
fuentes de verificación y supuestos. Este diseño deben recordar, para generar los indicadores debemos tener en cuenta lo que tenemos en la columna de resumen narrativo. En la columna de resumen narrativo, el indicador de contribuir a la sostenibilidad financiera de la población en la región. Este es un indicador a largo plazo, es un indicador, como se dijo en la matriz, un indicador de impacto. Un indicador que puede ser medido inmediatamente después de que termine el proyecto. Si el proyecto es a 3 años, estamos en el 2013, a finales, en el último trimestre, querrá decir que este contrato o este proyecto termina a finales del 2016. Y a esa fecha mediríamos este resultado. ¿Qué medios de verificación tenemos? Si queremos contribuir a la sostenibilidad financiera de la población en la región, un medio de verificación podría ser las estadísticas del DANE en cuanto a los ingresos, el incremento de ingresos desde el 2013 al 2016 en la población. ¿Cuál podría ser el supuesto? Recordemos que los supuestos son los riesgos de que el proyecto no se pueda realizar, pero formulados en positivo. Un supuesto podría ser que existe el recaudo adecuado de los dineros prestados para financiar nuevos proyectos productivos. Otro supuesto podría ser, existen las condiciones y la estabilidad social en la región adecuada para realizar el proyecto. Otro supuesto podría ser, se cuenta en la región con instituciones financieras que están vinculadas al proyecto. Todos esos supuestos podrían ser un riesgo, porque si no tenemos entidades financieras, obviamente no habría quien diera el dinero para poder hacer los microcréditos y a su vez lograr la sostenibilidad financiera de la región. Esa es la lógica de la matriz del marco lógico. La otra lógica es desde acá. Para poder desarrollar, para poder nosotros tener nuestro componente número 4 establecido, que son las competencias financieras de las mujeres organizadas, responden a las exigencias para el acceso al microcrédito, nosotros debemos hacer una serie de actividades. Primero, desarrollar un plan de capacitación para lograr las competencias. Identificar instituciones capacitadoras en el proyecto, diseñar el plan de capacitación y elaborar la línea de base de competencias de la población meta. Una vez realizadas estas actividades, podemos decir que las competencias financieras de las mujeres organizadas responden a las exigencias del microcrédito. Lo mismo en el tercer componente. El tercer componente son organizaciones de mujeres comprometidas trabajando en equipo, liderando proyectos productivos. Empezamos acá. Primero, tenemos que identificar a la población interesada en asociarse. De esas mujeres con proyectos productivos, ¿quiénes quieren asociarse? Una vez identificadas, empezamos a capacitar a esa población en lo que corresponde a formas asociativas. Cuando ya están capacitadas, vinculamos instituciones que lideren procesos de asociación. Es decir, abogados que ayuden a hacer las asociaciones en el municipio de Raudalitos para que las mujeres puedan a su vez organizar sus proyectos productivos. Y finalmente, constituir las organizaciones productivas lideradas por mujeres. Esas serían las actividades para ese componente. En el componente 2, se cuentan con financiación de proyectos liderados por mujeres. ¿Qué hay que hacer para eso? Primero, realizar el estado de arte de los proyectos productivos. Tenemos que saber cuántas mujeres hay, cuántos proyectos productivos hay. Después de saber cuántos proyectos productivos hay, tendríamos que determinar la población meta, es decir, de todo ese montón de proyectos productivos, cuántos son de mujeres, y de todos los de mujeres, cuántos son de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. No es lo mismo una mujer que tenga en su cuenta bancaria 1.000 millones de pesos en una empresa a una mujer que escasamente hace taller satélite en parte textil y escasamente logra 400, 500 mil pesos mensuales para sus gastos. Hay que determinar esa población meta. Posteriormente, vincular las entidades financieras que permitan el acceso al microcrédito. Asignar los recursos económicos para desarrollar esos proyectos productivos. Cuando cumplimos esas actividades, ya podemos decir que se cuentan con proyectos que están financiados. El municipio de Raudalitos cuenta con cuenta con la ejecución de un marco normativo. Lo que les venía diciendo, para poder lograr eso hay que diseñar el marco, hay que gestionar la sanción de aprobación, hay que socializar ese marco normativo y finalmente implementarlo. Cuando ya podemos hacer esta lógica, podemos ya saber que nuestra matriz corresponde a lo que queremos hacer en el proyecto. Vamos a asignar las responsabilidades institucionales para resolver la situación.
Recordemos que en la guía hablábamos de los planes de recursos. Entonces empecemos con el recurso humano. Tenemos que saber con quién vamos a trabajar. Entonces, debemos contar con un director. Pues ¿cuántos? Solamente un director. ¿Cuánto nos cuesta el director en el mes? ¿Cuánto nos cuesta en el año? Debemos tener también personal encargado de seleccionar el equipo, las mujeres. Entonces debemos contar con gestores empresariales. ¿Cuántos gestores empresariales? De acuerdo a la cantidad de nuestro proyecto. ¿Qué vamos a pagarle a ese gestor empresarial y por cuánto nos cuesta él durante un año? Recordemos que son 3 años. El plan de recursos de material, exactamente lo mismo. ¿Qué necesito yo para poder desarrollar este proyecto? Obviamente una oficina con sus papelería, material de limpieza, publicidad, alimentación, qué tipo de material voy a comprar, si voy a comprar un edificio, si voy a comprar vehículos, si voy a comprar maquinaria. También debo tener en cuenta que esos costos o esos equipos con el paso del tiempo tienen una depreciación. Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Si voy a pagar arriendo, cualquier gasto que vaya a generar en el desarrollo del proyecto, debo tenerlo en el plan de recursos materiales y lo puedo empezar a complementar en este cuadro. Si voy a comprar bienes, ¿qué tanto compro? ¿Cuánto me cuesta en el mes? El costo unitario, el costo total de eso. Si voy a comprar, si voy a arrendar. Aquí hay algunas opciones que ustedes pueden tener en cuenta para poder desarrollar esta parte de plan de recursos. Y el plan económico financiero es el presupuesto. Como decíamos en la guía, un presupuesto que no tenga datos de ingresos y datos de egresos simplemente es la planeación del gasto de un recurso. Ustedes deben tener claro de dónde viene la plata. Cuando desarrollamos proyectos, generalmente los ingresos vienen de la asignación del contrato. Ustedes deben tener en cuenta que el contrato, el ítem acá sería contrato, la cantidad que van a tener y por qué tiempo va a tener ese recurso disponible el proyecto. Los egresos es simplemente la reunión de los planes anteriores. ¿Cuánto me cuesta el personal? ¿Cuánto me cuestan los insumos? ¿Cuánto me cuesta las herramientas, los equipos durante los 3 años de ejecución? Para el plan de ejecución, el plan de ejecución está conformado por 2 aspectos. El plan operativo. En el plan operativo es la distribución del objetivo que vamos a manejar, la actividad que se va a desarrollar, qué tareas debemos hacer para lograr esa actividad. Miramos en el ejemplo, diseñar el marco normativo para el acceso a microcrédito. Primero yo tengo que contratar a los jurídicos que van a hacer esto. Después de eso tengo que revisar la legislación municipal. Esto me va a tener como producto el marco normativo que voy a dar. Los recursos que voy a utilizar, ¿qué? Recurso humano, financiero, técnico. ¿Y quiénes serían los responsables de esta parte de la actividad? El coordinador del proyecto, el equipo jurídico, los delegados del municipio y los delegados de las entidades financieras. ¿Cuánto tiempo voy a demorar haciendo esta actividad? Un mes. Esto es lo que es el plan operativo y esta es la asignación de responsabilidades. ¿Quién del proyecto se va a encargar de hacer qué actividad y en qué momento lo van a hacer? Cuando hablamos del cronograma, el cronograma ya es ubicar en tiempo y espacio el desarrollo de las actividades. Hay actividades que se pueden hacer de manera paralela, pero hay actividades que se requiere realizar primero la anterior para poder iniciar la siguiente. Eso lo tenemos que tener en cuenta en el desarrollo del cronograma. El cronograma está conformado por el objetivo que voy a hacer o el componente que voy a desarrollar, la actividad que voy a ejecutar, la tarea que voy a desarrollar para lograr la actividad y la ubicación en meses, el tiempo en meses, a su vez los meses en semanas. De esta manera yo sé en cada momento del tiempo de los 3 años qué debo hacer, quién lo va a hacer y cada cuánto lo debe hacer. En el plan de evaluación, una vez que ya he ejecutado mi proyecto, que ya he desarrollado toda mi actividad, yo diseño mi matriz de monitoreo. La matriz de monitoreo básicamente es la que me va indicando las alertas en la ejecución. Ustedes en la guía encontrarán lo que significa cada uno de estos campos. Cuando hablamos del nivel, vamos a mirar el monitoreo de la finalidad, el monitoreo de los componentes o el monitoreo de los objetivos o el monitoreo de las actividades. El indicador es el que nosotros hemos tenido manejando, el que hemos venido manejando en la matriz de marco lógico. Si va a ser el monitoreo de finalidad, coloca aquí la finalidad, coloca aquí el indicador que se está manejando. La línea base, ¿qué es? Es la situación que había en el momento en que usted empezó el proyecto. Esta situación obviamente usted la va a tener porque usted hizo un análisis de la realidad y esa es la línea que usted va a empezar a manejar.
Y así cada uno de los campos que ustedes están manejando acá en este cuadro está explicado en la guía, cada uno de sus desarrollos, de tal manera que cuando usted genera su campo de monitor, su plan de monitoreo y de evaluación, finalmente ya tiene los ítems necesarios para saber si está cumpliendo en términos de tiempo, tiempo, oportunidad y pertinencia el desarrollo del proyecto. Esta es básicamente toda la información que ustedes deben tener en cuenta. Independientemente de la información, independientemente del contrato, de la convocatoria que ustedes respondan, ustedes deben desarrollar cada uno de estos pasos. Cuando ustedes tienen en cuenta cada uno de estos pasos y cuando ustedes formulan todos de acuerdo a como se les ha indicado en esta guía, ustedes pueden tener la plena seguridad que si les adjudican el contrato, la ejecución no va a tener ningún problema. Después de la explicación de la doctora Olga Pérez, solamente nos resta informarles que detrás de cada punto, dentro de la plantilla que hemos diseñado para ustedes, están anotados la puntuación que se requiere para que el punto que se está solicitando sea aprobado. Al final, recuerden que su trabajo lo debe subir en un archivo PDF nombrado según el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Igualmente, tener en cuenta la redacción y la ortografía. Muchos éxitos para todos.